Bien, hermanos, empezaré con una pregunta. ¿Das por sentado tu pertenencia a la Iglesia? Lo diré de otra manera. ¿Das por sentada tu pertenencia al pueblo de Dios? No solo a la Iglesia local, sino a la Iglesia universal. Bueno, os voy a decir que hay muchos cristianos que dirán con la cabeza que no, pero que con el corazón estarán... Incluso hay muchos cristianos que consideran la pertenencia a la Iglesia como una carga, como algo que a veces resuena en la cabeza como si tan solo no fuera cristiano, o porque soy cristiano que si no, a veces es una carga para muchos ser el pueblo escogido de Dios. Lo es. Pero esto no es nuevo. Esto no es absolutamente nuevo en el pueblo de Dios. Porque Israel hizo esto muchísimas veces. No solo dio por sentado su pertenencia al pueblo de Dios, sino que además consideró su pertenencia a la Iglesia de aquel momento, la nación de Israel, una carga, un agobio. Y, de nuevo, esto, dar por sentado el pertenecer al pueblo de Dios, o el que sea una carga, pertenecer al pueblo del pacto de Dios, sea colectiva o individualmente, nos lleva a olvidar una cosa, y es aquello que me gustaría recalcar en esta mañana. Hermanos, si en esta mañana os tenéis que llevar un pensamiento a casa, es el siguiente: debemos regocijarnos en la fidelidad del Señor, en el cumplimiento de sus promesas, de llamarnos a la existencia como pueblo de Dios. Debemos recordar la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de hacernos su pueblo, de que Él sea nuestro Dios. Y esto vale, por supuesto, para el caso de Isaac, para el caso de Israel o para la Iglesia. Y este pasaje que vamos a leer hoy, al igual que sirvió de recordatorio a Israel, debe también servirnos a nosotros, el Israel de Dios, en cuanto a la necesidad de gozarnos. Y no se me ocurre otro mejor texto para empezar este nuevo año, podemos decir, de servirnos y de servir al Señor, que este. Porque sí, solemos dar por sentado el hecho de pertenecer al pueblo del pacto, y sí, a veces, aunque no lo digamos de esta manera, es una carga. Pero de nuevo, no es nuevo. Así que vamos a leerlo y tratemos de imaginarnos al pueblo de Israel en medio de sus quejas, en medio de su decepción por la pretendida gran salvación que había obrado Dios al sacarnos de Egipto, y ahora estamos aquí en el desierto, echamos de menos las cebollas, echamos de menos los puerros, las hortalizas que teníamos ahí en la tierra de Gosén, y aquí estamos comiendo esta cosita, el maná y estas codornices. Y... si tan solo pudiéramos volver. Pensemos en esto mientras leemos estos 7 versículos. Acompañadme a Génesis capítulo 21. Vamos a leer, este es un pasaje corto, de una sección mayor. Digamos que todo el capítulo 21 es una gran sección que habla de una misma historia hasta cierto punto, al menos hasta el versículo 21. Después tenemos esta, digamos, coda, o este final, esta coletilla, ¿bien?, que nos habla acerca del Dios eterno, y hablaremos de ella. Pero vamos a leer estos primeros versículos, del 1 al 7, Génesis 21, del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde:
Amén. Amén. Y hemos visto este pasaje. Tenemos tres secciones diferenciadas en esta narración. La primera, los versículos 1 y 2, vemos la visita de Dios a Sara para cumplir su promesa de darle un hijo. Bien, después tenemos los versículos del 3 al 5, donde se nos habla de la obediencia de Abraham y lo que él hace con este hijo que Dios le ha dado, que le ha nacido de Sara. Y luego vemos los versículos del 6 al 7, que nos muestran un cántico, una alabanza, una respuesta de parte de Sara por lo que Dios había hecho en su vida. Tenemos estas tres secciones diferenciadas y vamos a ir viéndolas a lo largo de este sermón. Y desde luego sí, la existencia de Israel fue un milagro, y de hecho la existencia de Isaac, del cual provenía Israel, era un milagro. Y si vemos el contexto previo de este pasaje, y creo que es necesario retrotraernos muy rápidamente para que no nos coma tiempo del sermón, pero es necesario ver lo que había pasado antes. ¿Recordáis? Dios había prometido a Abraham bendecirlo, hacer de él, ¿recordáis?, una gran nación, pero Sara era estéril, no podía engendrar hijos. Entonces, ¿cómo iba a Abraham llegar a ser padre de una gran nación? Pero Dios, como hemos visto durante todos estos capítulos, insiste repetidas veces en que Abraham tendrá un hijo propio, que sería su heredero. Sino, aún más le dijo, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos y como el polvo de la tierra. Pero aún así, recordáis, Sara y Abraham no tenían hijos y parece que ya estaban hartos de esperar la promesa de Dios, y deciden tener descendencia a través de la esclava egipcia de Abraham, Agar. Y esto era un medio que sabemos que era legal y usual en aquel tiempo, pero seguramente fue difícil para ellos. Aún así lo llevaron adelante y Agar de Abraham engendró a Ismael. Hablaremos de Ismael pronto también. Y parecía que tanto Sara como Abraham ya daban por sentado que este era el hijo de la promesa. Ya está. Abraham ya ha engendrado un hijo, Dios le ha dado el hijo que aguardábamos. Pero de nuevo, Dios vuelve a aparecérsele a Abraham y vuelve a decirle, tanto a él como a Sara, que tendrán un hijo propio, un hijo de los dos. De hecho, en Génesis 17, versículo 16, Jehová le dice a Sara, la bendeciré y también le daré de ella hijo. De ella, no de la esclava. No de un vientre subrogado, no de un vientre de alquiler, como se suele decir hoy en día. Y esto, recordáis, en dos ocasiones, ¿qué provoca? Pues provoca risa. Abraham y Sara se ríen de esto. Ambos dudan, y reconócelo, hermano, humanamente hablando, tú y yo quizá haríamos lo mismo. Dudan de que en su vejez, sintiéndose, como dice el texto en hebreo, Sara habla así de ellas, acabada, esté acabada, físicamente. Ambos ya muertos sexualmente, eran dos ancianos, y Sara siendo estéril además, que esto sea posible. Y aquí viene una pregunta, recordáis, que le hace Dios en forma de un visitante, de un peregrino, junto con otros dos que sabemos ahora que eran ángeles. Lleva a preguntarle Dios a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Recordáis? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y volveremos sobre esto más tarde. Reflexionaremos sobre ello. Pero además hace otra cosa Dios, ¿recordáis? Les impone, le ordena a Abraham ponerle el nombre de Isaac, que todos sabemos que Isaac significa risa, ¿sí? Y risa gozosa. No es una sonrisa de satisfacción, es una risa de alegría. Risa de alegría. Y esto es interesante porque esto les ayudaría, como veremos también, a recordar cada vez que llamaran a su hijo, Isaac, ven aquí, recoge tu cuarto, recoge tu tienda, Isaac, pon la mesa, Isaac, ayuda a Eliezer a recoger el rebaño, lo que sea. Se acordarían permanentemente, primero, de algo, de su risa de incredulidad. Risa de incredulidad. Y ahora, y de esto por cierto hablaremos también después,
Esto nos lleva al contexto inmediato que vimos en el capítulo 20. ¿Recordáis? Abraham en Gerar hace otra vez pasar a Sara por su hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, la toma para su harén. Así que, al borde mismo de la historia que estamos viendo del nacimiento del hijo de la promesa, Isaac, vemos que se pone en peligro por el egoísmo de sus futuros padres que esto llegue a ser así. Incluso que se pusiera en duda el que Isaac fuera realmente hijo de Abraham y no de Abimelech. Pero como sabemos, todo esto se soluciona muy bien en el capítulo 21 y hay garantías tanto de que son protegidos Abraham y Sara, especialmente Sara, no solo físicamente, sino también sexualmente. La virtud de Sara y la legitimidad de Isaac quedan ratificadas y demostradas por las propias palabras y la ofrenda que le hace Abimelech a Sara. Esto nos hace pensar en una cosa, y ahora pasaremos al desarrollo del pasaje. Hermanos, si alguna vez la promesa de que Abraham y Sara tuvieran un hijo se iba a llegar a cumplir, le debía muy poco o más bien nada al ser humano. Si el hijo de la promesa llegaba a nacer, era obra de la gracia soberana de Dios y nada más que de la obra soberana de Dios. Porque tanto por la edad, como por las circunstancias, como por la actitud de los padres, humanamente esto habría sido imposible. Y esto nos lleva al pasaje que consideramos hoy. Y estamos en la primera sección, los versículos del 1 al 2, si tenéis vuestras Biblias abiertas. Versículos del 1 al 2, fijaos, el versículo 1 dice allí, Moisés, quien escribe Génesis, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Dios visita, es decir, literalmente dirige. Antes había visitado literalmente a Abraham, pero ahora en el Espíritu visita a Sara y dirige su atención de forma especial hacia ella para que llegue a concebir a Isaac. Es decir, la fertiliza para que Abraham pueda engendrar con Sara un hijo. Y esto es muy interesante porque os habéis fijado en este versículo, suena un poco redundante. Por 2 veces, ¿recordáis? Se había anunciado a Sara que tendría un hijo, ¿recordáis? Anteriormente 2 veces se había anunciado que Sara tendría un hijo y ahora fijaos, tanto en Génesis 17 como Génesis 18, y aquí se menciona 2 veces el cumplimiento de la promesa. ¿Os habéis visto? Versículo 1, como había dicho, y luego como había hablado. 2 veces se prometió y 2 veces se dice, lo que Dios dice, se cumple. Lo que Dios habla, se cumple. Y es importante que al leer este pasaje tengamos en consideración esto, porque Dios está tratando de decir, tu hijo es por mi voluntad. Ni por un momento pienses que algo se ha despertado en ti ahora a los 90 años. Yo he hablado, como hice los cielos y la tierra por el poder de mi palabra, tú has engendrado este hijo. Este hijo es un milagro de Dios, porque ha sido hecho por la palabra de Dios. Y sigue el versículo 2, y Sara concibe y dio a luz a un hijo en su vejez. Atención, en el tiempo que Dios le había dicho. Otra vez, en el tiempo que Dios había dicho. Y esta es la tercera vez que el narrador nos recuerda esto, que Dios lo había dicho. La promesa, además, es interesante, pues dice en el tiempo que Dios había dicho. No cuando quisieron Abraham y Sara. La promesa se llevó a cabo no solo como Dios había anunciado, sino cuando Dios había determinado. En el tiempo que le había dicho, ¿recordáis? De aquí 1 año volveré a ti, ¿recordáis? Y engendrarás este hijo. Y esto nos enseña como mínimo, nos enseña muchas cosas, pero como mínimo nos enseña 2. Que Dios cumple sus promesas, hermanos. Pero las cumple en su momento, que es el momento, es el mejor momento, y no en el tuyo y en el mío. A veces pueden coincidir el tiempo del Señor y el nuestro,
Pero si haces un repaso a tu vida, quizá te des cuenta de que no siempre es así. Pero de nuevo, fijaos, Abraham y Sara esperaron 25 años a que naciera el hijo de la promesa. 25 años. Yo no sé qué andas aguardando que el Señor haga contigo, que haga en tu vida, no lo sé. Pero Abraham y Sara, no te digo que vayas a esperar 25 años, no sé, igual tienes que esperar 50, no, es broma. Pero esperó 25 años. Nació el hijo de la promesa en el momento de la vida de ellos que Dios quiso. ¿Sabéis cuándo? Cuando eran dos ancianos. Cuando humanamente hablando ya era imposible que concibieran. Y esto solo hace una cosa, que es realzar la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, como el mundo fue creado para la gloria de Dios. Y todo lo que hace en tu vida, absolutamente todo, es por y para su gloria. Lo que tienes y lo que no tienes es por y para su gloria, para que Él se glorifique en ti. Ese es el propósito del Señor en todo lo que hace. La gloria de Dios y no la gloria del hombre. Y Dios está glorificando en el nacimiento de Isaac. Pero también nos enseña otra cosa, y es que Dios es fiel. Dios es fiel. Y además es fiel a los detalles en el cumplimiento de sus promesas. Amigo, hermano, hermana, miembro de la IBE, nada, absolutamente nada es fortuito en tu vida. Nada es fruto del azar, nada es fruto de la casualidad. Su plan es perfecto. Y esto es así porque Él es soberano sobre todas las cosas. Todas las cosas. Y por supuesto, fue así también en el nacimiento de la descendencia prometida. Y ahora pasamos a la segunda sección del pasaje, versículos del 3 al 5. Vemos lo que ocurre con Abraham, lo que hace Abraham. Dice, versículos 3 y 4, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Fijaos cómo hace hincapié. Este pasaje es muy repetitivo. Está pronunciando permanentemente, no voy a decir cuántas, las veces nacer, Isaac, Jehová, Dios, Abraham, Sara. Está todo unido. Si las aisláramos, forman casi el 50% del pasaje todas estas expresiones. Está hablando de esto, de lo que Dios está haciendo en medio de esta familia. Y lo está haciendo Dios. Lo que estamos viendo en la anterior sección es lo que Dios está haciendo. Ahora vamos a hacer lo que hace Abraham. ¿Bien? De nuevo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y es interesante, os habéis fijado que en este pasaje, en estos 7 versículos, es verdad que es un pasaje corto, pero Abraham no dice nada. Qué raro, porque se ha hartado de hablar. No siempre de la mejor de las maneras. Pero aquí no dice nada. Aquí Abraham calla y obedece. Lo que el relato dice es que obedece al pie de la letra el mandamiento de Dios que le había dado con anterioridad de ¿qué? Primero de circuncidar a su hijo al 8º día, como había hecho antes con Ismael, y después de llamar a su hijo Isaac. Risa, algo que de entrada seguramente, como hemos dicho antes, le provocaría una cierta punzada en su corazón, como decir, sí, me reí de tu promesa. No te tomé muy en serio, Señor, oh Dios Todopoderoso. Y continúa Moisés en el versículo 5, y era Abraham de 100 años, importante, vuelve a recalcar la edad de Abraham, cuando nació Isaac, su hijo. Y si miramos esto pudiera pasar desapercibido también. Hablamos de repetición y repetición en este pasaje. Pero 2 veces se enfatiza que a Abraham le nació un hijo. Versículo 3 y versículo 5. Abraham le nació. Y de nuevo, hermanos, esto es a propósito. Si pensáis que Moisés iba escribiendo según le aparecía o que tenía poco vocabulario, dice que era lento de lengua, pero eso no quiere decir que no escribiera con fluidez, y lo hacía. Una persona ilustrada, como sabéis, como un príncipe de Egipto que había sido, escribía perfectamente bien. Si Moisés repite las cosas es por algo. Y esto ocurre a lo largo de todas las Escrituras. La Biblia es un libro altamente estructurado y tiene una intención.
clara, tanto en la inspiración como en los dones de los hombres que el Señor usa para la hora de inspirarla y de escribirla. Pero esto es otro tema. Pero de nuevo, esto es intencional, él le nació. De nuevo, Moisés quiere dejar claro a Israel, y a nosotros cuando escribe esto, que Dios cumplió la promesa milagrosa de que Abraham tuviera descendencia con Sara. Isaac nació, también le tenía que quedar claro a Abraham que Isaac nació por el milagroso poder de Dios. Te ha nacido un hijo, no lo olvides. Y 2 veces lo recalco, te ha nacido hijo de Sara. No de una concubina, no de una esclava, ni de una segunda esposa, de tu esposa legítima, Sara. Dios es fiel. Y esto nos lleva a la tercera y última sección del pasaje. Y de nuevo es muy curioso que Abraham, de nuevo, no articula palabra. Pero Sara sí. Sara sí que habla. Es verdad, si os parece a pensar que no ha hablado mucho en todo el libro de Génesis hasta ahora, pero lo que dice ahora es un cántico. Ella exclama con un canto, una alabanza. Esta mujer ahora explota de alegría. Sara sí que habla, y lo vemos en los versículos 6 y 7, y dice así: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios ha hecho algo maravilloso, ha invertido la risa de incredulidad de Sara en una risa de fe. De hecho, no hemos visto mucha fe en Sara hasta ahora, ¿verdad? Pero la carta a los Hebreos dice que Sara, por la fe, tuvo a Isaac, recibe al hijo de la promesa y se regocija por ello. ¿Que hay contradicción? Entonces, ¿Sara tenía fe o no tenía fe? Sí, hermano, Sara tenía fe, pero esto nos tiene que enseñar algo. Que una cosa es nuestra fe en la salvación, nuestra fe en Cristo, y otra cosa es la fe que crece a medida que vamos madurando como cristianos. La fe es algo progresivo. Personas que dudan de muchas cosas, aún como cristianos, aún a veces de su salvación, siendo cristianos, siendo hijos de Dios por la fe. Pero la fe crece. Dios también tiene un tiempo para la fe de cada uno de nosotros. Es algo que irá creciendo a lo largo de los años. No podemos decir que tú recibes la fe como un paquetito ya envuelto y con el lacito, y aquí tienes toda la fe que vas a tener en tu vida. No, esto no es así. Vamos a crecer, nuestra fe va a crecer, se va a ver sometida a pruebas. Por eso tenemos que pedirle al Señor, aumentanos la fe. Porque tendemos a ese pecado que nos asedia, del que habla también Hebreos. ¿Y qué pecado es ese? La falta de fe, la incredulidad, que es el peor de los pecados. El peor de todos. Pero de nuevo, ha cambiado su risa de incredulidad, que vimos antes, por una risa de gozo y fe y alabanza a Dios por su fidelidad. Y cada vez de nuevo que Abraham y Sara llamen a Isaac, Isaac, se acordarán de su incredulidad y se acordarán también de las palabras de Dios. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, hermanos, no la hay. Y yo te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que hay algo difícil para Dios? Me gustaría mover vuestras cabezas, decir así, ¿no? Pero todos decimos que no. Dios es el Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces nos hemos sorprendido diciéndole a otros o pensando en nuestro corazón, bueno, crear los cielos y la tierra de la nada sí, pero arreglar esta situación que yo tengo, esto es muy difícil. Es que que mis hijos lleguen a ser creyentes, esto, bueno, sí, que los conozco, es que no. Hermanos, para nada pensemos de esta manera. Para Dios nada es imposible. Lo que Dios quiere que ocurra, ocurrirá. Para Dios nada es imposible. No hay nada difícil para el Señor.
Pero dependerá de cuán grande sea Dios para ti, que esto lo creas más o lo creas menos, como dice el librito, cuando la gente es grande, incluido yo, y Dios es pequeño. Cuando Dios es un Dios de llavero, o un Dios de bolsillo, entonces Dios puede hacer muy pocas cosas en tu mente, en tu corazón, no es que no pueda, tú no disminuyes para nada la gloria de Dios y su poder, pero en tu corazón muchas cosas van a ser imposibles, cosas que son irrisorias para Dios, o ni eso, y para ti son una gran montaña. El Dios que creó el universo de la nada, por el poder de su palabra, cumplirá sus promesas por imposibles que parezcan. Jesús mismo recordó a sus discípulos, para Dios todo es posible, ¿recordáis? Para Dios todo es posible, como dice Mateo 19. Y Sara dice ahora, concluye este cántico, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Su familia reirá, Abraham reirá, los siervos reirán, Israel más tarde se reirá, porque en un sentido real, Israel también nació ese día. Sin Isaac, Israel, la nación, no habría existido. Porque de Isaac se engendró a Jacob, y de Jacob a los hijos de Israel, el pueblo de Jacob, las 12 tribus, y de ahí a la nación. Así que Israel, al leer este pasaje del Génesis, ahí en el desierto, en su peregrinar, en espera de entrar en la tierra prometida, debía regocijarse y no estar añorando los pepinos y las cebollas y los puerros de Egipto. Debía regocijarse porque debía su existencia a un milagro fruto de la fidelidad del Dios Todopoderoso que hace todas las cosas posibles con solo el poder de su palabra. Israel era un milagro. E igualmente ocurre con nosotros, el Israel de Dios, la Iglesia. También debemos regocijarnos con Abraham y con Sara y con Israel. Debemos regocijarnos de la fidelidad del Señor porque milagrosamente, en el poder del Espíritu Santo, Dios ha llamado a su pueblo a la existencia a través de toda la historia. Y aquí estamos. Somos un milagro de Dios. Fruto de su fidelidad y de su gracia. Nunca pensemos que es por nosotros, porque haya nada bueno en nosotros, porque haya nada que nos haga merecer formar parte del pueblo de Dios. Todo es por su gracia y gracia sobre gracia, por su fidelidad, por su amor y por su poder. Y en eso te tienes que gozar, porque sin Él tú no estarías hoy aquí. Y Sara concluye ahora sí el cántico de alabanza con una especie de pregunta retórica. Dice, añadió Sara, ¿no? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién lo iba a suponer? ¿A quién se le podría haber ocurrido? A nadie. Cualquiera que se lo hubiese dicho se reiría, pero ahora se ríen más porque ven que se ha cumplido. No deja de tener cierta gracia el asunto. Y, de nuevo, es un milagro que una mujer de 90 años, estéril, tenga un hijo. Pero de nuevo, y no me cansaré de recalcar esto, en fidelidad a su promesa, Dios hace posible lo imposible. Isaac nació. Nació el hijo del pacto, y este es el primero de una gran lista de descendientes. El pueblo del pacto de Dios comienza a multiplicarse en la tierra, como vemos a lo largo de las Escrituras. Primero fue un hijo, después fue una nación, y luego algo sorprendente que nos dice el profeta Isaías, en el libro que tiene su nombre, Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hijo nos ha nacido. Un niño nos es dado. Un hijo nos es dado. Un hijo divino. ¿Puede Dios cumplir esta promesa? ¿Puede Dios dar un hijo divino?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, el nacimiento de Jesucristo, de la Virgen María, fue aún más milagroso que el nacimiento de Isaac de Sara. Abraham y Sara tuvieron ayuntamiento sexual, engendraron ellos dos a un hijo con el poder de Dios. Por supuesto que sí. Pero el caso de María es diferente, es más asombroso, porque Jesús fue por obra y gracia del Espíritu Santo, y además en el nacimiento de Jesús hay muchas risas. Si Sara entonó un cántico gozoso de alabanza después de tener a Isaac en sus bracitos, María entonó otro cántico gozoso aún antes de que el divino Hijo llegara a estar en su vientre. Dice María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada. Esto en griego literalmente es feliz, enormemente feliz, dichosa, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Qué gozo, qué risa. Y al nacer el Señor Jesucristo, el ángel dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, para todo Israel. Y después un coro de ángeles cantó también gozoso en los cielos, ¿recordáis? Y los pastores se regocijaron también. Y después los magos se regocijaron. Y después Simeón. Y después Ana. Risa, risa. Isaac, el hijo de la promesa, el definitivo hijo de la promesa, Cristo, había llegado. Y como antes Abraham, Dios también ordenó a José: llamará su nombre Jesús, en este caso Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Jehová salva. Un nombre que debe producir mayor risa, mayor dicha, mayor regocijo todavía que el nombre de Isaac. Después Jesús, al iniciar su ministerio, recordáis, en una sinagoga en Nazaret, cita al profeta Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, esto es, para darles gozo, para darles regocijo, para darles felicidad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y sí, el ministerio de Cristo trajo gozo a los enfermos y a los quebrantados, pero especialmente al dar su vida en sacrificio sustitutorio por los pecados de su pueblo, por los pecados de Israel, también por los nuestros, los pecados del Israel de Dios. Hablando con los judíos, ¿recordáis? En Juan 8, Jesús les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y dices: un momento. ¿Abraham vio el día de Jesucristo y se gozó? ¿Cómo es esto? Bien, Jesús se está refiriendo claramente al nacimiento de Isaac y al gozo y las risas que éste provocó. Pero, ¿por qué relacionó el nacimiento de Isaac con el suyo? Isaac es Isaac y Jesús era Jesús. ¿Cómo vio Abraham el día de Jesús? En el nacimiento de su hijo Isaac. ¿Cómo? Hermanos, el nacimiento de Isaac, no lo olvidemos, fue el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios a Abraham de que tendría un hijo con Sara, sí,
Pero sin embargo, Dios le prometió mucho más que un hijo. Dios prometió hacer de Abraham padre de muchedumbre de gentes. Y esto incluye a las naciones. Y hermanos, esta promesa se empieza a cumplir inicialmente en el nacimiento de Isaac, pero llegó a su cumplimiento mucho más allá de Isaac en la nación de Israel, continuó hasta el hijo último de Abraham, Jesucristo, quien ordenaría a sus discípulos hacer discípulos de todas las naciones. Y él derramaría su espíritu sobre su pueblo para que lo hicieran. El nacimiento de Isaac, en ese nacimiento Abraham vio el día de Jesús, ya que vio el cumplimiento inicial de la promesa de convertirlo en padre de muchedumbre de gentes. Por la fe. Hijos de Abraham, por la fe en el Hijo de la promesa. De hecho, nosotros llegamos a ser Israel por medio de estar en unión con Cristo, que es el verdadero Israel, porque Israel, que procede de Isaac, era un tipo y una sombra de Cristo, en el cual se cumplirían todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob y a la nación de Israel. Y cuando la iglesia del Nuevo Testamento nace en Pentecostés, unas 3.000 personas son bautizadas, uniéndose así a la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y cuando Pablo y Bernabé predican en una sinagoga en Antioquía, recordaron su misión. Ellos dicen, en Hechos 13, que Dios te ha puesto para luz, hablando de Cristo, Dios te ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice Lucas? Que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban también, reían y glorificaban la palabra del Señor. ¡Guau! ¡Qué asombroso trabajo ha hecho Dios al insertar a los gentiles en la familia de Abraham! Al llamar milagrosamente a la existencia la iglesia de Jesucristo como su pueblo especial. Concluyendo ya, hermanos, qué agradecidos deberíamos de estar de que Dios le dio risa, le dio Isaac a Abraham y Sara, y que le dio un regocijo aún mayor a la Virgen María. Y nosotros deberíamos regocijarnos de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Hijo definitivo de la promesa. Es en él que se realizan todas las promesas. La fidelidad de Dios se manifiesta completamente en Cristo. Pero quisiera hacer un comentario al respecto. Dios se compromete en su fidelidad a cumplir aquello que ha prometido cumplir, no lo que no ha prometido cumplir. No utilicemos pasajes como este para pensar que Dios va a cumplir todo aquello que yo necesito o quiero, por bueno o justo que esto sea. Debemos de regocijarnos en que Dios en su fidelidad cumplirá las promesas que nos ha hecho y que ha dicho que va a cumplir, no lo que no ha dicho que vaya a cumplir. Por ejemplo, por medio de Jesucristo Dios ha prometido santificarnos, ha prometido consolarnos, ha prometido guiarnos en este mundo, ha prometido protegernos de Satanás y de su asedio, ha prometido salvarnos de nuestros pecados, ha prometido estar con nosotros en nuestras tribulaciones todos los días hasta el fin del mundo. Ha prometido regresar por segunda vez a recoger a su iglesia. Órale por estas cosas porque Él las va a cumplir. Todas, todas, todas. Y ora con fe y con esperanza. Dios ha prometido una resurrección de entre los muertos, vida eterna en su presencia en nuevos cielos y nueva tierra. Y Él te las va a dar para que te regocijes en ellas. Ahora, el Señor en su fidelidad promete darnos todas estas cosas y puede demorarse,
puede ser en el momento que no esperamos, quizás antes de que lo esperamos, quizá más tarde de lo que esperamos, pero Dios cumple sus promesas. Ahora, hay cosas que Dios no ha prometido darnos. Por lo tanto, de nuevo, no usemos pasajes como este para determinar que Dios va a cumplir todo aquello que deseo, por bueno, justo y necesario que nos parezca. Dios no te ha prometido darte seguridad financiera, no te ha prometido prosperidad. Dios no ha prometido sanarte de todas tus enfermedades, ¿no? Dios no te ha prometido darte un marido o una esposa, ¿no? Dios no te ha prometido darte sí o sí hijos, o un trabajo determinado, o una iglesia local ideal. Y hermano, hermana, no me malinterpretes, puedes orar por estas cosas, porque todos son cosas buenas. Pero Dios no ha prometido darte estas cosas. Lo que decíamos antes, sí. Estas cosas, mientras estamos en el ya y todavía no, mientras el reino de Dios no se consume en su venida, podemos tenerlas en su gracia o podemos no tenerlas. Y en nuestras oraciones, cuando se trate de estas cosas buenas, justas, siempre tendremos que añadir: hágase tu voluntad y no la mía. Nuestro regocijo actual está en la promesa fiel de que Dios hará en Cristo todo aquello que nos prometió como miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Aquí estamos mientras aguardamos nuevos cielos y nueva tierra, donde allí sí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí en ese día habrá regocijo completo en lo espiritual y en lo físico. Todavía no. Aún no. Abraham vio el día de Jesús y se alegró. Nosotros estamos en el día de Jesús y lo vemos, y debemos alegrarnos aún más si cabe. Como Pablo exhorta a la iglesia de Colosas: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por lo tanto, hermanos, regocijémonos en la fidelidad del Señor para con su pueblo. No demos por sentado el pertenecer a la Iglesia, ni lo veamos como una carga. No solo es un privilegio, es una gozosa bendición, es una manifestación del poder milagroso de Dios en nuestra vida. Él nos ha hecho nacer de nuevo por medio de darnos a su Hijo, el Hijo de la gozosa promesa de salvación y redención, el Hijo de la risa, Jesucristo. Así que regocíjate en la fidelidad del Señor hoy y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu fidelidad. Te damos muchas gracias por todas las maravillas que has hecho en tu iglesia y en tus hijos, Señor. Lo has hecho con tu pueblo a lo largo de todas las generaciones. Sigues haciéndolo y lo harás hasta el último día. Hasta el día que tú te manifiestes con poder desde los cielos, con todos tus santos ángeles, con sonido de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, para reunirnos contigo, Señor, y poder vivir tras el juicio que aguardamos en nuevos cielos y nueva tierra, donde todas las promesas serán cumplidas por fin, Señor. Qué alegría, qué maravilla podemos decir que podemos reírnos gozosos de esto, porque son maravillas las que tú has obrado en nosotros y queremos engrandecerte con nuestra alma, Señor. Gracias por hacernos bienaventurados. Gracias por hacernos parte de tu pueblo, Señor. Gracias por la salvación y el perdón de pecados, Señor. Gracias porque sin merecer nada nos das todo, nos das tanto, empezando por lo principal, nuestro todo, Jesucristo, Señor. Ayúdanos a entender esto, a crecer más en este entendimiento, a los que están aquí y a los que no, Señor, a los que oigan más tarde este sermón, que tú les ayudes a comprender el regocijo que hemos de sentir en tu fidelidad, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.